Doctor José Luis Lledó Sandoval, quien lo va a leer su discurso de ingreso en nuestra asociación. El doctor Lledó Sandoval es psiquiatra, pertenece a Semella desde el mes de abril de este año 2025 y en la solicitud de admisión que nos mandó se describía a sí mismo como un hombre sereno, estudioso y que busca en el estudio de las humanidades y el arte un medio para mejorar las relaciones sociales. Y yo creo que pertenecer a esta asociación es lo mejor que ha podido hacer. El acto de discurso de ingreso pues, se va a desarrollar, pues, como ya es habitual en nuestra asociación. En primer lugar, el doctor Alberto Leine realizará la presentación de nuestro conferenciante. A continuación, el doctor José Luis Lledó Sandoval leerá su discurso de ingreso, que se titula Psicoarqueología del sujeto, al que dará respuesta el doctor Jesús Antonio Rueda Cuenca, que es asociado numerario y actual vicesecretario de Asemella. Así que no quiero restar más tiempo al acto y cedo la palabra al doctor Alberto Leine, que va a realizar la presentación de nuestro conferenciante de esta tarde. Cuando quieras, Alberto. Buenas tardes, señora presidenta Semella, doctora Carmen Fernández Jacob, miembros de la asociación, señoras y señores. Es para mí un honor y un privilegio estar hoy ante ustedes para presentar el discurso de admisión en la Semella del doctor José Luis Lledó Sandoval. Me llamo Alberto Leni, soy médico de profesión y de alma, aunque no es esta la razón por la que me encuentro hoy aquí dirigiéndome a ustedes. Me provoca cierto reparo reconocer que ha sido una proposición indecente la que me ha traído a esta situación. Os lo relato brevemente. Hace un par de meses recibí una llamada de mi querido amigo José Luis, en la cual me solicitaba que me pusiera en contacto con él porque quería hablar de un tema concreto. Me comuniqué con él. Al atender mi llamada, tras un breve saludo, me dice: Alberto, quiero proponerte una proposición indecente. Yo quedé por una fracción de segundo desconcertado e inmediatamente le respondí: cuenta conmigo. Pero no pude resistirme. ¿Pero de qué se trata?, pregunté. Pues que voy a ingresar en Asemella y en el acto de admisión debo leer un discurso. Pero previamente debo ser presentado y eso es lo que necesito y te pido que hagas, ser mi presentador. ¿Pero por qué yo?, volví a preguntar. Porque deseo que quien me presente sea alguien que me conozca y a quien quiera, y nadie mejor que tú. Me conmoví, respondí que será un honor y cortamos la comunicación. Como es evidente, estoy hoy aquí por ser un buen amigo de un gran hombre. Al comenzar a pensar en cómo encarar la presentación de José Luis, aparecieron dos temas centrales. Primero, ¿qué es y qué representa Semella? Y yo sabía de su existencia, pero no de lo que era. Segundo, ¿qué puedo decir o contar de mi amigo José Luis para presentar al doctor Lledó? En cuanto a Semella, descubrí un trabajo meticuloso y exhaustivo sobre la historia de Semella, realizado por el doctor Francisco Redondo Álvaro. En él relata la evolución de la asociación desde su fundación entre los años 1928 y 1931 hasta prácticamente finales de la década de 1980. También hallé en la revista Arte y Medicina un artículo de la periodista Esther Plaza Alba, donde resume con claridad y precisión los inicios y el presente de Asemella. Estas lecturas me permitieron comprender el proceso de casi un siglo de existencia de esta estupenda asociación. La revista Arte y Medicina, órgano oficial de Asemella, es una muestra magnífica de talento y creación. Su lectura nos permite descubrir excelentes escritos sobre filosofía, pintura, literatura o música. Es una expresión nítida de humanismo e ilustración. Me parece un excelente espejo del espíritu de Asemella. Para presentar al doctor José Luis Lledó y su discurso de admisión en Asemella, lo primero es hacer una breve referencia a su experiencia y práctica médica. Desde el punto de vista clínico, el doctor Lledó desarrolló su actividad profesional como psiquiatra y psicoanalista tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Ha tenido una fecunda y larga actividad docente durante más de 30 años, realizando tareas de formación de posgrado para médicos y psicólogos. Esta tarea, por cierto, la abandonó
para dedicarse a la excavación y estudio del yacimiento arqueológico de Noeda, del cual hablaremos luego. Y en la vertiente asociativa ha fundado varias sociedades científicas: el Centro Psicoanalítico de Madrid, la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo y la Federación Española de Asociaciones Psicoterapéuticas. Ha presidido todas ellas. El título del discurso del doctor Lledó es Psicoarqueología del sujeto y representa una magnífica síntesis, ya que aúna dos pasiones de José Luis. Por una parte, la psiquiatría, con una orientación psicoanalítica que le ha permitido expandir su libertad de pensamiento, la búsqueda de la verdad y la ayuda al prójimo. Estas son cualidades inherentes a su persona, propias de un hombre bueno, inteligente y sensible. Por otra parte, la arqueología, ciencia en la cual realizó una inmersión a su estilo, rigurosa y profunda. Lo que propulsó y despertó esta pasión tuvo inicialmente mucho de azar. Fue el descubrimiento fortuito en un terreno de su propiedad de un pequeño grupo de teselas que parecían formar parte de un posible mosaico romano. Fue su tesón y la dedicación de tiempo y esfuerzo lo que impulsó la excavación que permitió recuperar uno de los mosaicos romanos figurativos más complejos, completos y bellos de España. Son las ruinas de la villa romana de Noeda, situada a 18 kilómetros de la ciudad de Cuenca, cuna del doctor Lledó. Ha escrito 3 libros vinculados a este descubrimiento y alumbramiento, una herencia admirable que en gran medida él nos ha legado. Psicoarqueología del sujeto. Este título define con precisión el juego teórico y el devenir intelectual que realiza el doctor Lledó en su discurso, combinando dos disciplinas que le apasionan, la psicoterapia y la arqueología. Nos mostrará las similitudes entre el psicoterapeuta y el arqueólogo. Nos mostrará, perdón, realizando un ejercicio interdisciplinario. El término psicoarqueología es una analogía magnífica. Nos plantea que en ambas disciplinas es necesario buscar con sumo cuidado, paciencia y esmero los elementos, objetos y datos que nos permiten comprender el nacimiento y crecimiento de una civilización en una y de un sujeto en la otra. Pero el objetivo primordial del doctor Lledó se encuentra en la segunda palabra del título, el sujeto, especialmente en su visión del proceso mediante el cual se construye el sujeto humano. El relato de esa construcción recorrerá un camino discursivo que partirá de la época fetal, reflexionará sobre el fenómeno del parto con la complejidad que encierra ese momento crucial tanto para la madre como para el feto, avanzará con el encuentro del niño con el mundo que lo recibe, la posibilidad de un encuentro seguro en la contención emocional de los sujetos y el entorno que lo recibe, o por el contrario, una situación de desamparo emocional. Recorreremos junto a él su concepto de la niñez, descubriremos su visión de la enseñanza y la educación. Iremos descubriendo cómo todo ello puede o no provocar experiencias traumáticas que trastornen la construcción del sujeto. Y en el caso de que esto ocurriese, ¿cómo puede intervenir el psicoterapeuta? ¿Y con qué métodos y objetivos? Finalmente llegaremos de su mano a los mosaicos de Noeda, nuevamente en la arqueología, y nos sintetizará su construcción como escritor. Sin más que agregar, los dejo con el doctor José Luis Lledó Sandoval. Ponen ahí. Ah, por la proximidad del agua. Vale, Y para atrás. ahí mismo. Muy bien. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí.
Desde el honor y el privilegio que supone ocupar este lugar, es tanto el agradecimiento que debo a varias personas que he establecido un orden cronológico. Doy las gracias en primer lugar al doctor Jesús Rueda por haberme informado acerca de las actividades de la asociación, animarme a formar parte de ella y haber aceptado la propuesta de contestar a mi discurso. Después corresponde mi agradecimiento a la Junta Directiva por haber aceptado mi solicitud y de ninguna manera pueden faltar las gracias, por supuesto, a su presidenta, doña Carmen Fernández Jacob, por el trato recibido desde un primer momento. Sin duda alguna, la asociación está muy bien representada por ella. ¿Y qué decir de mi presentador? Barajé varias posibilidades porque tengo la suerte de contar con no muchos, pero sí muy buenos compañeros y queridos amigos entre los cuales hubo decidir. Difícil decisión. Elegí finalmente al doctor Lenin Zucarino. Alberto es un amigo con mayúscula desde hace tiempo y también es un colega, aunque no compartimos especialidad, que debe ser una de las pocas cosas que no compartimos, porque compartimos y mucho el hablar con verdad, el sentido del humor, la confianza y la complicidad. Te agradezco infinitamente, querido Alberto, que aceptes lo que efectivamente te planteé como una proposición indecente, desde esa parte de humor con la que habitualmente nos relacionamos. Y te agradezco que en tu presentación hayas dejado un poco de lado la parte académica para así centrarte más y mejor en los aspectos personales, aunque yo creo que has exagerado la loa de los mismos. Sé que vienen desde tu afecto, que valoro profundamente. Muchas y sentidas gracias, Alberto. A los médicos nos enseñan muchas cosas a lo largo de nuestra formación, pero la inmensa mayoría de ellas son relativas al cuerpo, protagonista principal y casi exclusivo de esas enseñanzas. Pero cuando llega la hora de enfermar, la persona nunca lo hace solo en su soma, sino también en su psique. Bien es cierto que varía la proporción en la que participan ambas partes, lo que nos autorizaría a hablar, por una parte, de enfermedades somatoxíquicas y por otra, de enfermedades psicosomáticas, dependiendo de la proporción en la que ambas participan. Pero es incuestionable la participación de ambas. No es mi intención ni mucho menos llenar un vacío académico que creo sería conveniente atender, pero sí quiero hacer una modesta aportación a cómo entiendo el desarrollo vital en los seres humanos y su dificultad para llegar a vivirse como sujetos. El sujeto se conforma como la enfermedad, con participación del cuerpo y de la psique. Sujeto humano es el resultado de una doble acción, la actividad de sus genes y las permanentes modificaciones que su historia le impone. Los genes están en la base de un temperamento inicial que, en la medida en que va avanzando el desarrollo, va formando el carácter y la personalidad del sujeto. Les propongo hoy un viaje al desarrollo del sujeto, pero les advierto de antemano que va a ser un viaje restringido. En primer lugar, debido al tiempo de que dispongo, lo que me hace limitarme solo a una primera etapa de ese desarrollo, prescindiendo de etapas posteriores al mismo que completarían el ciclo vital del sujeto. Pero esa misma limitación me permite poder mirar con lupa, estaba en el anuncio del discurso, entrar con detalle en la zona acotada. El sujeto se aloja en un edificio que es el cuerpo humano, el cual se empieza a construir con unos cimientos que están formados por los genes, el genotipo con el que llegamos a este mundo, pero a medida que avanza la construcción, el material va cambiando hacia las experiencias vitales que están muy influenciadas por factores extra e intracorporales que permiten regulaciones a las que llamamos epigenéticas. Con el neologismo resultante de la fusión de psico y arqueología, trato de englobar el método de observación, que es la psicología, y el objeto de observación, que va a ser la parte más antigua de la formación del sujeto, lo que llamo la arqueología del sujeto. Aunque iremos haciendo referencia a todo el edificio, cuando utilizo el término psicoarqueología, lo hago para centrar la atención en la zona de los cimientos y los bajos de ese edificio. La psicoterapia, disciplina a la que he dedicado mi vida laboral, y la arqueología, a la que he dedicado muchas horas y mucha atención, son materias que tienen bastantes lugares comunes. Voy a intentar servirme de ambas para explicar el arduo camino que debe recorrer el ser humano
para pasar desde un primer estado fundamentalmente animal, en el que es sumamente dependiente e indiferenciado, hasta devenir individuo, persona, sujeto. La paciencia, constancia y tesón con que tenemos que batallar para descubrir cada palmo de experiencia genuina, junto a delicada y trabajosa que resulta la deconstrucción de ese fondo al que tanto suele costar llegar, es una característica común a ambas profesiones. También caracteriza a ambas disciplinas que el pasado es algo que no desaparece nunca, aunque sí es verdad que se transforma en una dimensión del presente, sin la cual el presente quedaría bastante mutilado. El pensamiento común de ambas y lo que justifica el término que propongo es que para llegar a la verdad es necesario cavar mucho y profundo, porque en la superficie suele encontrarse generalmente lo más engañoso. Si los arqueólogos para alcanzar esa verdad deben remover y levantar toda una serie de capas que se han depositado sobre los primitivos restos originales, los psicoterapeutas también debemos hacerlo con las defensas psicológicas y resistencias que se han ido formando sobre la penosa experiencia original. Las únicas diferencias que aprecio es que nosotros, los psicoterapeutas, tenemos como objetivo entender al ser humano, y lo hacemos en nuestros despachos, en tanto que los arqueólogos se encargan de explicar la historia de la humanidad y lo hacen la mayor parte del tiempo a cielo abierto. Es largo, y no siempre fácil, el arduo camino que debe recorrer el ser humano para pasar de un primer estado básicamente animal, en el que es sumamente dependiente e indiferenciado, hasta devenir individuo, sujeto. La estructura del sujeto es aguantada por unos cimientos que se forjan desde antes del nacimiento hasta el final de nuestras vidas. Esos cimientos que aguantan la estructura del sujeto se forjan desde el nacimiento e incluso antes, hasta los 4 o 5 años. Y todos conocemos la importancia de los cimientos en las construcciones. Alguien tan ajeno a la psicología como es Louis Gluck, Premio Nobel de Literatura, capta la importancia de esa época cuando asegura: miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria. Aunque el cartel anunciador de este discurso figure un arqueólogo más parecido a Indiana Jones que a la apariencia que tenemos los psicoterapeutas, e incluso a la que tienen los arqueólogos, sí que reconoce con justeza que el órgano de nuestro soma, que es objeto de la atención de psicólogos, psicoterapeutas y sobre todo psiquiatras, es el cerebro humano. El cerebro humano es el único órgano del cuerpo cuyo funcionamiento aún escapa a nuestra comprensión. En el periodo de la infancia del que nos vamos a ocupar ocurren 3 hechos de gran relevancia para la constitución del sujeto. En primer lugar, el nacimiento. En segundo lugar, el estado de lactancia y el destete. Y en tercer lugar, la adquisición de la palabra como elemento preferente de expresión. La enorme complejidad del cerebro es la causa de ese retraso en el conocimiento de su funcionamiento. Para hacernos una idea, bastaría con las astronómicas cifras que están implicadas. El cerebro lo componen 100.000 millones de neuronas que utilizan hasta 19.000 de los 30.000 genes que componen el genoma humano, y se enlazan esas neuronas entre sí formando 1.000 millones de conexiones por cada milímetro cúbico de corteza cerebral. Es frecuente la comparación del cerebro con un ordenador, aunque con esos 100.000 millones de procesadores y miles de billones de conexiones que están alojados en una masa grisácea que no pesa más de 1,5 kilos, es difícil encontrarle un equivalente en informática. El doctor Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna, basado en el aspecto ramificado de las neuronas, establecía una analogía con un jardín para explicar los procesos de crecimiento y florecimiento que tienen lugar durante el desarrollo del sistema nervioso del embrión. También se ha comparado el cerebro por su funcionamiento a una orquesta en un concierto, cuyo resultado sería interpretar la sinfonía del pensamiento. El referido don Santiago nos dejó otra metáfora que resume muy bien la cuestión que nos atañe. El cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y grandes extensiones de territorio desconocidos. De modo que el cerebro, órgano que da origen a nuestros pensamientos
ideas e imaginaciones, sigue siendo el objeto más importante todavía sin explorar. En ese extenso e inexplorado reino del cerebro están implicados niveles que van desde el nivel molecular hasta el de la cognición y el comportamiento, pasando por los niveles celular, de redes neuronales y un nivel funcional. Así, desde cómo interactúan los minúsculos componentes moleculares para dar lugar a la mente, hasta cómo se logran generar todas las funciones que nos hacen tan profundamente humanos, en todas ellas está implicado el cerebro. En ese órgano se aloja un sistema que establece relaciones significativas con la realidad y consigo mismo, al que llamamos sujeto. Dicho sujeto sería una instancia en el interior de un aparato psíquico heterogéneo en cuanto a sus sistemas de representaciones y modos de funcionamiento. Una persona es un ser compuesto de 30 billones de células que están colocadas con una inconcebible coreografía a partir de un único óvulo fecundado. Durante el embarazo, una sola célula, el óvulo fecundado por el espermatozoide, se multiplica y a partir de la tercera semana se inicia el desarrollo de un rudimentario sistema nervioso que culminará en un cerebro con 100.000 millones de neuronas y billones de conexiones entre ellas. A comienzos de 2013, el presidente de los Estados Unidos, Obama, anunció con solemnidad el proyecto para tratar el primer esbozo de un mapa dinámico del cerebro en formación. Y decía, los humanos podemos identificar galaxias a años luz de distancia, podemos estudiar partículas más pequeñas que un átomo, pero aún no hemos descifrado el misterio del 1,5 kilos de materia que tenemos entre las orejas. Nada tengo en contra de la exploración del espacio ni de la investigación del mundo microscópico, siempre que eso no suponga abandonar el conocimiento de lo que tenemos entre las orejas. Vamos avanzando en el conocimiento de nuestro cerebro y a ello ha contribuido no poco nuestro investigador García Bellido, elaborando el concepto de genes selectores, que son una especie de directores de orquesta en el ADN que se van activando en cada zona del cuerpo definiendo la identidad de las células en cada compartimento. La historia evolutiva del sistema nervioso nos ha permitido ampliar la representación mental del cuerpo y del mundo necesarias para actuar o reconocer al otro y a nosotros mismos. Se construye progresivamente a partir del ADN, depositario del código de la especie y del individuo por medio de un conjunto de instrucciones a las que llamamos genotipo, a partir del cual se van constituyendo progresivamente las distintas estructuras cerebrales a medida que las regiones nerviosas se vuelven automáticamente más complejas y rigen comportamientos más variados. El cerebro comprende dos regiones bien diferenciadas. Una son las regiones más profundas del cerebro, el cerebro basal, cuyas neuronas permanecen estables, genéticamente especificadas y poseen un origen evolutivo antiguo, que reacciona estructuralmente poco a los estímulos del entorno y a las experiencias del sujeto. La otra región es la corteza, que es poco sensible a la dictadura de los genes y se va continuamente remodelando por la historia del sujeto, debido a que sus redes de neuronas son inestables, maleables y muy poco influidas por factores extra e intracorporales que permiten regulaciones a las que llamamos epigenéticas. Esta dialéctica que se genera entre gen y epigénesis, entre cerebro basal y corteza cerebral, entre cerebro antiguo y nuevo, equivale a admitir que la historia de un sujeto puede inscribirse en el funcionamiento de sus propios circuitos nerviosos. Por la misma regla, podemos también afirmar que el sistema nervioso central, como integrador y gestor de las informaciones con el mundo exterior, influye directamente en los procesos de desarrollo personal. Perdón. La extrema sensibilidad de las áreas corticales a la experiencia adquirida es la que hace que cada individuo perciba su entorno a su manera, de modo que cada individuo pueda construir su personalidad bajo la doble influencia de su historia personal.
Por una parte, la ontogénesis, que está relacionada con el inconsciente individual, y por otra, la de la especie, filogénesis, que está más relacionada con el inconsciente colectivo. Entiendo el concepto de personalidad como el resultado final de las interacciones entre el temperamento y el carácter. El temperamento estaría influido por la carga genética con la que llegamos a este mundo y por las sensaciones de los primeros años de nuestra existencia como seres vivientes. Estas sensaciones no se extienden mucho en el tiempo, apenas 4 o 5 años de nuestra vida, pero actúan como fundamento y soporte de nuestra manera de ser. El carácter, en cambio, es modulado y regulado continuamente por las experiencias de la vida y se continúa desarrollando hasta el fin de nuestra existencia. En principio, al menos hasta el uso de la palabra como elemento preferente de expresión, los mandos estarían en manos del temperamento, pero luego el mando de las operaciones va migrando desde la genética temperamental inicial hacia el carácter que se consolida en la adolescencia. Cuando hace ya más de 50 años inicié mi actividad psicoterapéutica, el diagnóstico prevalente en psicoterapia eran las neurosis y le hacíamos frente con los conceptos de Freud que tenían como eje el complejo de Edipo. Hace tiempo que teníamos la impresión, hoy confirmada por las estadísticas, de que la situación estaba cambiando. En efecto, alrededor del 9 al 10% de la población general sufre un trastorno de personalidad, una cifra que es superior a la que muchos otros trastornos mentales específicos, aunque por debajo de la prevalencia global de los trastornos de ansiedad y depresión, que son los más comunes. La cifra de prevalencia es mucho más alta en entornos de salud mental, donde los trastornos de personalidad se diagnostican entre un 40 y un 60% de los pacientes psiquiátricos. Nada tiene de particular, entonces, que hoy dirija mi atención hacia esos trastornos de personalidad en cuya base encontramos los problemas que surgen en el desarrollo del sujeto, pero no ya en el nivel de Edipo, sino en el nivel de Narciso. El término psicoarqueología con el que enuncio este discurso de entrada en Asemella tiene el propósito de llamar la atención hacia esa época más primitiva del desarrollo humano que está dominada por la filogénesis, en la que está implicado el inconsciente colectivo, ya planteado por Jung, que se aloja en zonas subcorticales en las que se incluyen experiencias puramente sensoriales que han sido vividas en el periodo de vida anterior a la inclusión de la palabra como elemento de comunicación. En opinión de la mayoría, el desarrollo del sujeto se iniciaría con el nacimiento, aunque hay autores como Raskowski, que ya en los años 50 nos proponía el interesante concepto del psiquismo fetal, en el que yo creo. Y me hago la siguiente pregunta retórica. ¿Tendrán los mismos motivos para celebrar la maravilla que significa que un ser humano llega a este mundo los que hoy ven la luz en Gaza, en Ucrania, en Senegal, en un campamento rohingya entre el barro, el hambre y el olvido, que los recién nacidos en un privilegiado barrio de Nueva York, Tokio, Estambul o Madrid? Habitualmente somos bastante conscientes del dolor y el sufrimiento que conlleva un parto normal para la parturienta, pero en muy pocas ocasiones pensamos en lo que puede suponer esa experiencia para el feto y si puede dejar en él alguna huella. Y puede que las deje. Es bastante factible que las muy molestas contracciones y la dolorosa dilatación que sufre la madre en sus órganos blandos durante el parto pueda tener un equivalente en el no menos doloroso tránsito que debe atravesar el feto por el estrechísimo conducto que va del útero y cuello uterino a la vagina y la vulva. Esos órganos durante el parto funcionan como un gran oprimidor, a modo de una boa constrictor que actúa sobre el feto. Por eso, seguramente, cuando hablamos de estrecheces para referirnos a alguien que está pasando por importantes dificultades, estamos rememorando esa primitiva situación. No debemos olvidar tampoco que el término angustia deriva de angustus, que significa estrechura o angostura, y también temor opresivo sin causa precisa. Esta última acepción hace referencia a la claustrofobia, en la que las angustiosas sensaciones que se sienten son absolutamente desproporcionadas en relación a la realidad actual que dispara el síntoma.
A esa primera experiencia de separación física de los cuerpos que se instaura en el parto, se une la no menor dificultad de la experiencia emocional que implica esa separación. Separación que se produce en el contexto de una unión que tiene las características de una unión simbiótica por la extrema necesidad que mantiene el neonato de una figura que lo atienda. Y no siempre, ni para todas las mujeres, es fácil soportar esa primera separación, ni el extremo requerimiento que exige la simbiótica demanda. Esto puede originar unos problemas iniciales que están fundamentalmente asociados a la alimentación y dar lugar a dificultades en el establecimiento de esa relación simbiótica que el neonato necesita y algunas madres no le pueden proporcionar. El llanto es la única forma de expresar el disconfort que tiene el recién nacido y la madre debe discernir si es debido a que tiene demasiado frío o demasiado calor, le acucia el hambre o está mojado, o bien percibiendo la inseguridad que siente la madre para llevar a cabo su función. Es muy obvio para todo el mundo reconocer sin mucha dificultad que en cada parto nace un bebé, pero ya no lo es tanto asimilar que también nace una madre en cada parto. Y por lo mismo que evaluamos al recién nacido, no estaría de más que evaluásemos también a las madres para saber si todo va bien. La Organización Mundial de la Salud, con datos de este mismo año, nos dice que el 25% de las embarazadas experimenta algún tipo de malestar de carácter psíquico y una de cada 5 madres va a padecer un trastorno de salud mental durante el embarazo y en el primer año del parto. Los procesos que acompañan a la madre en las horas, días, semanas y meses posteriores al parto son tantos y tan complejos que a veces, si no tiene una ayuda adecuada, puede derivar en asuntos tan poco deseables como una severa depresión posparto que tiene consecuencias por toda la vida. Atender a las circunstancias que se producen alrededor del hecho puramente obstétrico y hacerlo en el momento en que se están produciendo los problemas tiene, además de su función reparadora, otra que atañe a la prevención de posteriores trastornos. Por eso es una buena noticia que un problema de salud prevalente que requiere un abordaje específico, como es la salud mental perinatal, ya tenga desde el año 2016 su Día Mundial. Aunque lamentablemente todavía nos queda mucho por hacer para evitar que la crianza deje de ser una experiencia que deja muy poco espacio a la madre para mostrar el cansancio, la culpa, la rabia o la tristeza que acompañan habitualmente el proceso, transformándola muchas veces en una experiencia solitaria, silenciosa y a menudo invisible que puede agobiar y aislar a la madre. Si a eso le sumamos que las redes sociales proyectan sistemáticamente imágenes idealizadas de madres que están siempre radiantes, tienen unos hijos impecables y unas familias más sonrientes que un anuncio de dentífricos, las madres corren el riesgo de sentirse avergonzadas por no sentirse a la altura de algo que en el fondo es tan solo una ficción. Más allá de la experiencia perinatal, se extiende un periodo que abarca hasta que la palabra adquiere carta de naturaleza como el vehículo principal de expresión que es propio de los seres humanos. La desamparada situación de los recién nacidos requeriría que tuviesen los ojos muy abiertos y estuviesen muy despiertos, pues su supervivencia es lo que está en juego. Sin embargo, lo único para lo que estamos dotados los animales humanos recién nacidos es para dormir y para succionar cuando se acerca al pecho de la madre. Eso hace que si son capaces de percibir lo que nosotros entendemos por sensación, que yo creo que sí, sientan una enorme sensación de impotencia en las ocasiones en que les falte el sueño, la alimentación, los cuidados de aseo o sientan desagradables sensaciones. Desde esa primitiva sensación de impotencia del bebé tenemos que crecer y al principio tenemos que hacerlo muy deprisa. Para ello contamos solo con lo que percibimos a través de nuestros sentidos, ya sea nuestra piel, nuestros oídos o nuestros ojos. Y como no pueden hacer nada por sí mismos para manifestarnos su estado, salvo sonreír o llorar, y al principio ni eso, para resolver esos problemas que se le presentan necesitan de algún adulto que durante un tiempo interprete su estado y dé solución a sus problemas. Esa carencia primitiva hace que los humanos necesitemos de alguien que nos preste, entre comillas,
la suficiente atención y confianza en nosotros para que podamos llegar a alcanzar una verdadera confianza en nosotros mismos. Pero esa situación de dependencia extrema puede ser generadora de una angustiosa tensión para ambas partes, no solo para el bebé. Otra pregunta. ¿Qué hacemos los psicoterapeutas de adultos que usamos la palabra como instrumento principal de nuestro oficio ante esos primeros años de nuestra vida que transcurren sin que en la expresión participen todavía las palabras? Porque hay sensaciones y vivencias que son percibidas antes de que estemos dotados con el don de la palabra. Y al no tener todavía palabras asignadas, no se las puede dotar de significado y son inmunes al lenguaje. Esto es muy importante en los tratamientos. Esas sensaciones y emociones que no han sido bautizadas por la palabra y que se producen en el periodo preverbal del desarrollo humano, no se pueden expresar a través del lenguaje y quedan inscritas en lo que conocemos como lenguaje no verbal. También se pierde la palabra en casos de abusos y violencias cuando las víctimas están perseguidas desde dentro por el miedo o la culpa y desde fuera por el entorno que las rodea. Yo recogí a este respecto un mito griego para describir dentro de una publicación sobre violencia intrafamiliar dos síndromes. Uno al que denominé complejo de Filomela, que atañe a la violencia machista ejercida por los hombres sobre las mujeres, y otro al que llamé complejo de Itis, que se refiere a la violencia que ese mismo ámbito ejercen los progenitores sobre sus propios hijos. Según la mitología, Filomena era hija del rey Pandión y tenía una hermana conocida como Procne. Procne, tras desposarse con Tereo, sentía nostalgia de su hermana Filomela, así que convenció a Tereo para que le permitiese verla de nuevo. Cuando Filomela llegó a Tracia, Tereo la violó y para que nadie se pudiera enterar del hecho, le cortó la lengua y la encerró en una solitaria prisión del bosque, diciéndole a Procne que Filomena había muerto. Filomela decidió entretenerse en su solitaria prisión, tejiendo sobre un lienzo blanco y con hilo púrpura la triste historia de su vida, y cuando la terminó se las arregló para hacerla llegar a su hermana. Procne se dirigió a la prisión de Filomela y se la llevó a palacio. A ver, porque con la lectura me estoy entreteniendo. A ver, perdón, porque esto era era para ver lo del parto, la parte de la lactancia, y aquí es la que representa el mito de Filomela. Procne se dirigió a la prisión de Filomela y se la llevó a palacio. Al ver el enorme parecido de Itis con su padre, Procne dio muerte a su propio hijo y entre las dos hermanas lo despedazaron y cocinaron para Tereo. Cuando éste terminó de comer, reclamó la presencia de su querido hijo, a lo que Procne le respondió: «Tienes dentro de ti a quien reclamas». En el mismo momento en que Filomela, como se ve en la pantalla, Filomela le mostraba en una bandeja la cabeza de su hijo. Bueno, aquí no tiene bandeja, pero en el mito sí. En estas situaciones en las que la lengua es todavía una lengua de trapo, que no es válida para la expresión, o bien ha sido cortada por las circunstancias vividas, los problemas persisten, pero no se pueden abordar a través de la palabra, de modo que o se ocultan totalmente o se expresan a través de formas bastante más sigilosas y sutiles. Es entonces cuando hay que hilar muy fino, cuando hay que tomar los cabos sueltos y tirar de ellos con sumo cuidado para ir desatando nudos y atando cabos sin que se nos rompan los hilos. En un reciente artículo escribía Irene Vallejo: «No hay puntada sin hilo ni historia, y bordar ha permitido denunciar lo que no se puede decir: abusos, violencias, desaparecidos. Así, en un coser y contar», dice Irene, «emerge el poder milenario de la costura». Es entonces cuando ese nivel de comunicación adquiere el poder de transmitir lo que las palabras no pueden. En estos casos, una mirada, un gesto o una inflexión en la voz pueden decirnos, y podemos decir nosotros a través de ellas, más que 1000 palabras. Y ese lenguaje, que es fundamental en los tratamientos de psicóticos y de niños, también lo es en los de los adultos, especialmente en los trastornos de personalidad tan frecuentes en la actualidad.
o en los casos de abusos ya citados. Esas son precisamente las indicaciones de la arqueología. Nuestro aparato psíquico cuenta con diferentes mecanismos para defenderse de las injurias que sufre. Uno de ellos se ocupa de que una parte de nuestros deseos prohibidos o imposibles puedan encontrar expresiones sustitutivas. A ese mecanismo le llamamos sublimación y está situado en una zona del aparato psíquico a la que conocemos como el yo. Está ubicada entre el universo ilimitado del ideal del yo y el mundo restrictivo de la realidad externa al que conocemos como superyo. El área del yo se encuentra, pues, entre la realidad y la fantasía y se va formando a base de incorporar experiencias de las que vamos aprendiendo a través del ensayo y del error. Esto nos permite ir construyendo comportamientos más o menos estables, con lo que vamos construyendo nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, nuestra personalidad. Esas primitivas situaciones de ilusión, que son fruto del pensamiento mágico infantil, están a menudo bastante alentadas por el entorno. Desde un principio se nos vende, y nosotros tenemos tendencia a comprar, amores sin espinas e ilusiones sin límites que van construyendo un ideal, el ideal del yo, sobre el que en ocasiones sustentamos con exceso nuestras vidas. Y eso nos conduce a que tengamos una confianza excesiva, ciega, en nuestras alas. Tener un sentimiento de confianza en sí mismo es algo muy conveniente, porque sirve de fundamento a esa confianza básica que todos tanto necesitamos. Pero tener una confianza excesiva y ciega en sí mismo es algo bastante peligroso. Cuando esto sucede solemos hablar de narcisismo. Tenemos la costumbre de hablar de narcisismo sin ponerle el apellido de patológico para referirnos a ese narcisismo inconveniente, malo, que es muy importante apellidarlos para su adecuada calificación, ya que existe, por otra parte, un narcisismo trófico, nutriente de la autoestima y muy beneficioso para el desarrollo de la personalidad. Con el narcisismo sucede un poco con el colesterol, que hay uno bueno y otro malo. Ícaro, personaje mitológico que se fabricó unas alas de cera para volar hasta el sol, podría ser un buen ejemplo de ese narcisismo patológico. El padre de Ícaro, Dédalo, le había advertido de que no volase demasiado alto porque el calor que produce el sol derretiría la cera, pero tampoco demasiado bajo porque la espuma del mar mojaría las alas y no podría volar. Ícaro hizo caso omiso de las advertencias de Dédalo y se empeñó en volar hasta el mismísimo sol, pero al adquirir cierta altura, sus alas de cera empezaron a fundirse y terminó estrellado contra el suelo. En el comienzo de nuestro desarrollo, la total indefensión que tiene el recién nacido hace que establezca con las personas encargadas de su cuidado unas relaciones tan estrechas que tienen el carácter de unas relaciones de tipo simbiótico. Las relaciones tempranas son relaciones de extrema dependencia que es importante que el neonato tenga la oportunidad de establecer, porque tanto la constitución de las mismas como su desprendimiento alcanzan enorme importancia para el desarrollo emocional. Hay una fase inicial del desarrollo emocional a la que llamamos narcisismo primario, en la que el centro del universo es la criatura humana y no existe todavía la referencia de un otro como tal. El aparato psíquico está dominado en esta primera fase por la instancia que conocemos como ideal del yo. En ella, el neonato es como si continuase todavía en el claustro materno, aunque en la realidad ya necesita del aire, del alimento y de otros cuidados en cuyo suministro debe intervenir un otro. Pero desde la sensación suya es como si todo dependiese todavía de él mismo. Poco a poco va teniendo noción de sus necesidades, algunas de las cuales puede satisfacer por sí mismo, el aire que ya puede respirar, por ejemplo, y otras para las que continúa todavía necesitando de alguien, alimento, aseo, etc. Pero todavía no distingue con claridad al otro de sí mismo. Para contrarrestar la fuerza de ese ideal del yo que está ligado al narcisismo primario y regido por el principio de placer, el aparato psíquico cuenta con el mundo restrictivo de la realidad externa, que está representado por el superyo, el cual está regido por el principio de realidad al que tiene que hacer frente el bebé.
Si el superyo, regido por el principio de la realidad, consigue ir equilibrando el predominio del ideal del yo, en el que domina el principio del placer, se va creando otra instancia psíquica que es el yo. El yo es entonces esa sala de máquinas y el puesto de mando desde el que se gobierna nuestra personalidad. Es una especie de dédalo que trata de evitar que volemos demasiado bajo para que la espuma del mar no moje nuestras alas y también que no volemos demasiado alto, que las alas se nos derretirían como le sucedió a Ícaro en sus alas de cera. Puede suceder que la realidad externa, ya sea por no plantear los necesarios límites o porque estos por alguna razón no resulten aceptables, no consiga equilibrar el predominio del ideal del yo y como consecuencia permanezca un núcleo de narcisismo primario sin transformar. Esto daría lugar, desde la creación de personas ilusas, que serían personas aparentemente ilusionadas, pero sin una verdadera ilusión, hasta personas con un claro narcisismo patológico, que son los trastornos narcisistas de la personalidad. También puede suceder que esa realidad externa que está representada en el aparato psíquico por el superyo tenga tanta potencia que predomine sobre el ideal del yo y no sirva para equilibrarlo, sino para anularlo. En ese caso se producirían situaciones que van del simple pesimismo a cuadros graves de obsesión o trastornos depresivos graves. Y también puede suceder, en el mejor de los casos, que el yo consiga integrar e ir transformando ese narcisismo primario en un narcisismo trófico, nutriente, que alimenta la autoestima, como sucede en las personalidades normalmente desarrolladas. Uno de los mayores problemas que tienen consecuencias sobre el desarrollo del menor es el de los progenitores que no están presentes en esa primera etapa de la infancia de sus hijos. Esa falta de presencia física es causa de una serie de trastornos, pero en algunas ocasiones la falta no es debida a la presencia física, sino a una ausencia emocional. Lo que conocemos actualmente como negligencia emocional consiste en una suerte de descuido a los niños y es una forma de maltrato que desampara al menor en su mundo afectivo. Se basa en la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de los niños por parte de sus tutores y representa el porcentaje más alto de los casos de maltrato notificados en España, por encima del físico, el psicológico o el abuso sexual. Cuando esto sucede no se llegan a establecer los lazos afectivos, lo que provoca en el campo afectivo de los menores unos efectos que son inversos a los de la inteligencia emocional. El resultado es una especie de analfabetismo, como una ceguera, que imposibilita comprender las sensaciones y sentimientos tanto propios como ajenos. En cualquiera de los casos en que se presente la negligencia emocional o la escasa presencia física, ésta influye en el niño de diferentes maneras, pero siempre ejerce una negativa influencia en su desarrollo afectivo, físico y mental, dejando en todos los casos una sensación de abandono. Estamos acostumbrados a asociar la negligencia emocional a distintas formas de abandono o desidia que acarrean una desatención de las necesidades del niño, pero aunque resulte paradójico, también las situaciones de sobreprotección pueden generar problemas en el desarrollo madurativo y generar miedo e inseguridad. Parece entonces que lo que resulta perjudicial podría estar relacionado con lo excesivo, con los extremos. Ya el cónsul romano Marcus Cornelius Fronto nos advertía sobre ello. Es malo tener un emperador que no permite hacer nada, pero es peor tener uno cuyo gobierno roza la permisividad más absoluta. Mi generación se crió en la cultura de la represión con un emperador que no permitía hacer casi nada, y ello fue generador de toda una serie de problemas. Los alumnos podríamos darnos con un canto en los dientes si nuestros progenitores aparecían por la escuela una vez al año, mientras sufríamos los rigores de unos progenitores que nunca jugaban con sus criaturas y en caso de conflicto nos juzgaban casi siempre como culpables antes de escucharnos. Ahora no hay trabajador o profesional que no mueva citas y reuniones, cambie turnos o gaste días de asuntos propios para sentarse a ver desfilar varias veces a lo largo de un curso a sus hijos cantando o actuando a la vez que les aplauden con entusiasmo. Eso es realmente estupendo y tengo que confesarles que a mí me da mucha envidia. Pero en la generación actual, algunos progenitores y especialmente las madres
tienen que serlo y hacerlo todo por y para los hijos, como si no tuviesen trabajo ni vida más allá de cuidar los frutos de su proceso reproductivo. En los años 70 se empezó a recurrir a expertos de todo tipo, ya fuese en el terreno de la lactancia, de la alimentación, del sueño, del juego y también de la crianza y de la educación. Ahora esos conocimientos se han democratizado a través de las redes sociales y han generado una red de influencers que exhiben sus respectivos modelos de crianza. Este sistema actual de crianza, escuela, familia, gurús, funciona como si todos los hijos fueran únicos y nacieran con el derecho a disponer de atención y cuidados exclusivos. No nos debe extrañar entonces que esos niños crezcan sintiéndose siempre muy especiales, muy distintos a los demás, seres únicos que merecen todas las atenciones, tener todas las atenciones cubiertas. Y no solo las reales, sino también las inventadas. Sí, desde una primera fiesta de cumpleaños, cuando la criatura no sabe ni andar, va seguida de la fiesta de otoño, conciertos varios, función de Navidad, desfile de carnaval, fiesta de primavera, semana blanca, semana cultural, demostración de judo, fin del cursillo de natación o de la escuela de verano, etcétera, 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 hasta las ceremonias de graduación. Unas ceremonias de graduación que se celebran incluso en las guarderías. La realidad es que nuestros menores parecen gobernados por emperadores excesivamente permisivos y los acostumbramos desde muy temprano a situaciones que no son debidas tanto a verdaderas necesidades de ellos como a las procedentes de nosotros mismos. Todo eso puede abocar a una situación en la que finalmente nos encontramos con unos padres progenitores que están sobreexigidos, a los que se unen unos no menos pobres niños que están criados con sobredosis de atenciones, pero que más que atendidos se pueden sentir bastante asfixiados por una malentendida parentalidad total. Puede que en parte esto suceda porque tenemos demasiado miedo a la posibilidad de que los niños se frustren, pero la realidad es que la frustración, si está bien administrada, puede resultar muy beneficiosa. Es cuando está mal gestionada cuando puede producir adultos infelices que son incapaces de relacionarse con normalidad. Si el producto de los traumas ocasionados por la represión fueron las neurosis, producidos por una permisividad excesiva, puede que sean los trastornos de personalidad en sus diferentes modalidades, especialmente las estructuras de personalidad borderline y esquizoides. Estas se caracterizan por sufrir permanentes situaciones traumáticas que están condicionadas a no haber desarrollado capacidades yoicas suficientes para enfrentar la conflictiva habitual de la vida, por haber mantenido una vivencia de vulnerabilidad que en parte puede ser fantaseada y por haber organizado modos de funcionamiento mental que permitan negar y contrarrestar las posibles situaciones traumáticas, restringiendo para ello el contacto con el mundo externo e interno. La pandemia de 2020 no creó la ansiedad ni la depresión, pero sí que las puso más de manifiesto y se empezó a mirar con mayor interés la salud mental. Esta situación nos coloca frente a una gran paradoja de nuestro tiempo, que cuanto más se popularizan los términos ansiedad, trauma y depresión, es también cuando algunos dan por superado el psicoanálisis. El psicoanálisis, que ha influido en la cultura del último siglo más que ninguna otra corriente de pensamiento, es sin embargo una práctica desprestigiada desde ambos sectores, sin excluir el universitario. En esa banalización de la terapia, en esas otras terapias likes que se vienen practicando en los últimos años y que producen unos efectos más o menos similares a lo de la autoayuda, los psicoanalistas somos los más concernidos, porque en ellas la mayoría de las veces no se tratan las cuestiones fundamentales, mientras que en las terapias psicoanalíticas apelamos a los trastornos infantiles, a los traumas infantiles, perdón, y defendemos la existencia de un montón de factores inconscientes que no controlamos. Esa es la razón de que para tratar de una forma adecuada a quienes nos consultan, debamos de cortar un traje ajustado a la medida, traje que vamos a confeccionar con los datos biográficos, especialmente con los referidos a la infancia. La psicoarqueología animaría además a visitar incluso la infancia más remota. Y en ese proceso de confección, a diferencia de otras terapias, no cabe el prêt-à-porter.
He incidido sobre la influencia de los diferentes métodos de los diferentes métodos de educación tienen sobre los trastornos de personalidad, que son uno de los motivos más frecuentes de nuestras consultas y para los cuales la psicoterapia es el remedio. He tratado de llamar su atención sobre esas etapas primitivas y oscuras del desarrollo humano en las que se engloba el narcisismo patológico, pero no he prestado suficiente atención por falta de tiempo ni a etapas posteriores del desarrollo que intervienen decisivamente en el desarrollo de carácter, ni a esas características de la personalidad y a unas actitudes psicopáticas y de cierto sadismo que aparecen actualmente con frecuencia creciente en plataformas de redes sociales alternativas y marginales. He dedicado mi vida profesional a entender a los seres humanos, entre ellos a mí mismo, y ninguna de las dos me ha resultado una fácil tarea. Tampoco lo ha sido interpretar una obra de arte, que ha sido mi penúltima pasión, pero ambas las he tratado de encarar desde su complejidad. En el caso del mosaico de Noé al que hacía referencia mi presentador, conocer las figuras y los mitos que aparecen en el mosaico es una tarea necesaria, pero no suficiente para averiguar lo que subyace tras las imágenes. Sabemos que el artista que plasma un determinado acontecimiento, al hacerlo, no solo reproduce unas figuras, sino que nos está representando también diferentes ámbitos de significación. Resulta bastante fácil apreciar que la mayoría de los mosaicos de la villa de Noeda, que tuve la suerte y el privilegio de descubrir y excavar, hace uso del filón inagotable que suministra la mitología, pero puede resultar más complejo llegar a determinar el hecho de por qué se escogieron precisamente esas escenas mitológicas. ¿Lo fueron en función de la actividad llevada a cabo en la villa, o bien por la significación que tenían para sus autores y usuarios, o por el tipo de actividades, ya fuera de tipo cultural, espiritual o religioso, que se desarrollaron en estas mansiones, como pensaba mi buen amigo Dimas Fernández Galeano? En el caso de los pacientes, de las personas, sucede algo similar. Conocer bien sus síntomas y dificultades es algo necesario, pero no suficiente para entenderlas. Debemos saber también cómo, por qué y para qué se han formado esos síntomas o rasgos de personalidad, qué sentido tienen, qué conflicto expresan, a quién benefician, qué significado tienen las dificultades en los individuos que las sufren. No sé dónde tengo que... Ahí. Mi última aventura tiene que ver con la escritura. Empecé a escribir allá por el año 1975 para presentar una ponencia en un Congreso Nacional de Psiquiatría y lo hice con más angustia que gozo. De esa guisa seguí escribiendo siempre y así continuó hasta que en el año 2006 me embarqué en escribir sobre el yacimiento de Noeda, un alumbramiento arqueológico que me remitía a mi primera experiencia con la obstetricia, en la que alternaron casi por igual los gozos y las sombras. Desde entonces hasta la actualidad he llegado a publicar 6 libros, además de múltiples presentaciones en congresos y artículos en revistas de la especialidad, crónicas, artículos, etc. Es decir, que he escrito bastante. Pero no me he sentido escritor hasta muy recientemente. Esto ocurrió cuando he dado continuidad a un libro que estoy a punto de terminar, en el que incluyo referencias autobiográficas que están mezcladas con situaciones que no son sino un producto de mi fantasía. En su famosa glosa al capricho 43, El sueño de la razón, Goya explica: la fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos imposibles. Unida a ella, es madre de las artes y origen de las maravillas. Yo también pienso que ese maridaje entre razón y fantasía es más conveniente para las artes que el divorcio entre ambas. Quiero terminar agradeciendo a mis nietos, especialmente a los que ahora tienen 5, 4 y poco más de un año, la oportunidad que me han dado en el curso de su cuidado para hacer un auténtico máster en observación de bebés. El pequeño, que todavía no camina ni habla, pero gatea como un demonio, ya hace tiempo que es capaz de hacerse entender para satisfacer sus necesidades a través de los demás, que todavía son sus piernas, sus manos y su lengua. Asistir tanto en el sentido de ayudar como en el de presenciar a esas vidas en crecimiento permanente cuando la de uno ya está en el ocaso es una de las mayores satisfacciones que cabe sentir. Desde el momento en que inicio mis días, marcado por la ilusión de extraer algunas pocas líneas
que merezcan la pena del teclado de mi ordenador, buscando en ellas un mensaje claro y envuelto en un estilo estéticamente adecuado y agradable, al que se une ese aspecto catártico de la escritura que te permite echar fuera a los demonios que se inscribieron ahí adentro hace algún tiempo. Es a partir de entonces cuando yo me he podido autorizar a sentirme como escritor. Pero uno no se siente algo si los demás no lo sienten y lo reconocen como tal. En este sentido, es que me ha sido de una gran utilidad el refrendo, la especie de confirmación que siempre necesitamos de un otro y que previene, en este caso, de una asociación con tanta historia como esta. A la ilusión que me ha acompañado desde el proceso de solicitud de entrada hasta ser amablemente aceptado en ella, se une ahora la esperanza de que mi incorporación como miembro resulte fructífera. Por mi parte, os aseguro que voy a poner todo mi empeño en ello como agradecimiento a vuestra admisión en Asemella. También estoy completamente seguro de que me voy a beneficiar y mucho de mi inclusión en esta asociación. Nada más sino expresaros mi agradecimiento por vuestra amable y cariñosa acogida. Muchas gracias. Cedo el turno a el doctor Rueda. ¿Vas a usar? Muy bien. Buenas tardes, señora presidenta de Semella, miembros de la Junta Directiva, amigos, compañeros, colegas. Muchas gracias por su presencia. Bueno, tengo que agradecer doblemente a Carmen por designarme para contestar al discurso del amigo José Luis Lledó y a él también por escogerme para responderle. Y miren, cuando vi el título, Psicoarqueología del sujeto, lo primero que vino a mi mente es y dice, Santo Dios bendito, ¿por dónde va a salir? Porque piensen en una cosa. Eres psiquiatra, psicoanalista. Yo soy intensivista. Observen qué dos especialidades más distintas. Mi profesión es control de diuresis, control de presiones, control de constantes, la gasometría, cómo está el paciente, todos datos objetivos, radiología analítica, donde yo comparo con un patrón estándar y sé si está alto o está bajo y qué tengo que hacer para modificarlo, qué puedo hacer para adelantarme a una complicación que me dé el paciente. Y esto lo comparo con la psicología, donde las técnicas de imagen prácticamente no tienen valor, donde los datos analíticos prácticamente son inútiles. Y todo es contrastar lo que dice un señor con lo que interpreta otro y a partir de ahí derivar un proceso. Claro, nos dices al principio de tu discurso, y con toda la razón, José Luis, que uno enferma no solo del cuerpo, sino también del cuerpo y la mente, la psique. Totalmente de acuerdo. La interrelación entre los dos es clara. Cuando enferma el cuerpo, repercute en la mente. Hay que tener presente, fíjense, para los no profesionales, que el sistema nervioso es el único sistema de la anatomía, de la fisiología humana, que tiene dos especialidades para él solo. Tiene la parte, digamos, orgánica, que la estudia la neurología, y la parte funcional, digamos, que la estudia la psiquiatría. En cardiología, en nefrología, solamente es una, aquí son dos. Por algo será, por algo será que es así. El caso es que cuando uno, como yo, clínico, me enfrento a un paciente con una enfermedad somática, sé que hay también una afectación psíquica, pero mi esperanza es que curada la enfermedad somática, la psíquica se disuelva sola. Creo que el razonamiento inverso no siempre es posible y probablemente no sea porque no exista una relación entre ambas, sino simplemente porque todavía no la conocemos. Seguimos hablando de criptogenético idiopático, es decir, no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí. Y había escrito que si los cuidados intensivos no son fáciles, vista la exposición del doctor Lledó, creo que la psicología y el psicoanálisis son ya rizar el rizo. Miren, una de las cosas, José Luis, que ponías, o me comentabas hace tiempo, es que ibas a empezar el discurso con un neologismo.
La palabra psicoarqueología. Bueno, mira, hace muchos años ya José María Pemán, un escritor bastante conocido en España, describía los neologismos, voy a leerlo. En el lenguaje cotidiano nacen los neologismos como la floresta en la naturaleza. Brota y pervive o desaparece en función de su utilidad expresiva. Aquí ocurre lo mismo. Es cierto que la palabra psicoarqueología no figura en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Pero curioso, si lo tecleamos en Google, psicoarqueología, nos dice, ¿dónde está esto? La psicoarqueología es un término menos común que la arqueología cognitiva, una disciplina que busca reconstruir la forma de pensamiento de culturas prehistóricas analizando su registro arqueológico y restos fósiles. La definición está creada con inteligencia artificial. Creo que te has adelantado el tiempo, ¿eh? Ahora lo están empezando a decir lo que tú ya nos venías diciendo. Nos hablas de los cimientos que aguantan la estructura del sujeto, el yo personal, que se forman desde el nacimiento o incluso antes. Esto me recordaba también el discurso de ingreso en la Real Academia de Eugenio d'Ors. Afirmaba que la prehistoria no es un fragmento de tiempo determinado, sino una constante como lo era su conciencia, por lo que en puridad debiera llamarse subhistoria. Al igual que la subconsciencia aparece cuando la conciencia deja de vigilarla, la subhistoria sale a la superficie cuando la cultura se rinde al curso relativo de la historia. Desde este punto de vista, creo que tenía razón Freud, y tú nos lo has explicado aquí, ¿eh? De cómo la psicología y la arqueología son ciencias del olvido. Nos traen al presente algo que está ahí atrás oculto. Nos has expuesto un poco de pasada las similitudes que hay entre las dos disciplinas, la psicoterapia y la arqueología. La primera, ahí lo tenemos, Steven Spielberg nos ha hecho ver a un arqueólogo fantástico que se rige por el principio de Serendip. Cada vez que sale en la película hace un hallazgo maravilloso. La arqueología, tú y yo sabemos que no es eso. La arqueología tiene una parte desagradable, que es pensar qué hay aquí, cómo accedo, tengo que hacer una planimetría, tengo que hacer una prospección, tengo que hacer una cartografía, tengo que diseñarlo. Tiene una parte desagradable, que es meterme ahí, empezar a excavar, con frío, con lluvia, con sol, con excavar. Excavar aquí, ir haciendo estratos, ver la potencia, aquí no encuentro nada, otro más acá, este testigo, pues, parte desagradable. Y después te vas al despacho y con todos los datos que tienes, los comparas con los datos que tienes, tienes días y días casando datos hasta que por fin ¡pum!, se hace la luz y esa es la parte agradable de la arqueología. Todo lo demás te conduce a eso cuando hay suerte. Y es que en efecto, como nos has mencionado muy acertadamente, nos queda mucho por explorar. En el mundo antiguo, mucho. Y en el cerebro, muchísimo más. Estoy de acuerdo en que los avances en la informatización han sido colosales en los últimos años, pero creo que estamos muy lejos de alcanzar, si es que algún día se lograra, reproducir y mucho menos sustituir un cerebro humano. ¿Y qué quieren que les diga? Entre fibra musgosa, capa trepadora, los nidos celulares, ese lirismo ingenuo con que Cajal describía las neuronas, sus mariposas del alma, no pueden cambiarse por el chip de una computadora. Me seguiré quedando con Cajal. Y estos avances que nos llevan, tú lo has citado un poco de pasada al final del discurso, este excesivo personalismo me recordaba también al aforismo de Machado: de cada 10 cabezas que existen, una piensa y 9 embisten. Seguro que me equivoco, pero va a ser muy difícil que los ingenieros, que les reconozco todos sus méritos, sean capaces de crear circuitos asociativos a medida de las necesidades de cada momento, incluyendo lo aprendido, lo influido por el medio ambiente y la propia experiencia, mutando continuamente en función de influjos, debería decir inputs, tanto internos como externos. Y además no me imagino cómo van a implementar otra de las habilidades del hombre: dar una cosa y decir otra. ¿Van a ser capaces esos ordenadores de mentir? Cuando digan que 2 y 2 son siempre 4, esa es la propiedad de esto. Y además, sin entrar en las vías escolásticas de Santo Tomás de Aquino, el efecto no puede ser superior a la causa. Ningún.
El ordenador puede ser superior al hombre por el principio atomístico. La máquina podrá suplantar, pero no sustituir. Tengo que pensar que, por mi formación, más bien escolástica, más bien creyente, estimo que siempre existirán niveles alcanzables para el ser humano. No sé a qué altura se situarán, pero tú mismo nos recuerdas lo que le pasó a Ícaro cuando quiso elevarse demasiado. No pongo en duda, visto mis escasos conocimientos en este campo, la experiencia dramática del parto. Mira, aquí se me ocurrió una cosa cuando estaba con esto. La ventaja que tiene ese miembro de Semella es que agrupa a gente, a compañeros de muy diversas procedencias y con muchos diversos caminos que confluimos todos en el mismo sitio. Y cuando tienes que contestar un discurso, tienes que enfrentarte a un tema que lo más probable de todo es que no conozcas nada. Y eso me ha pasado a mí. Cuando acepté contestar tu discurso, pues inmediatamente me fui y empecé a estudiarme a Freud, a Rank, a Jung, a Terensky, tuve que buscármelo, la Escuela de Viena, la Sociedad Psicoanalítica de los miércoles. Realmente eso en mi especialidad no existe, no se toca. Tuve que ponérmelo a estudiar. Por eso, digo que bien que acepto la propuesta de Rank de los traumatismos del parto, tanto para la madre como el feto. Claro, esto parte, de cierto modo, de la maldición del Génesis. Mujer pecadora, parirá a los hijos con dolor. Indudablemente el alumbramiento tiene una fase importante de dolor, no pequeño, con seguridad para la madre y puede ser, como tú nos has demostrado, también para los futuros. Hoy la ciencia puede atenuar esto. Quizás las molestias del parto sean atenuables con las nuevas técnicas. Y que también sea real la angustia del embarazo. Todos los que somos padres hemos conocido la angustia de la madre de que lo que llevo dentro vendrá bien, como nada más nacer cuenta los dedos a ver si tiene 5 en cada mano y en cada pie. La angustia de si lo hará bien. Cuando nace esa sensación de inexperiencia que te dice, no voy a ser capaz, y sin embargo es capaz cualquier mujer, como cualquier hembra, de sacar adelante su prole, y no me voy a hacer comparaciones, sino que reconocer que la labor de la mujer es absolutamente impagable, encomiable, todos los laudos que le hemos dado. Y es cierto que esa atención al recién nacido puede conducir a una cierta afectación psicológica. Sin embargo, mira, José Luis, cuando leía una vez y otra vez mis cortas entendederas de este tema, echaba de menos una palabra. Algo que quizás podría servir de ayuda, de lenitivo, incluso de consuelo. Habrá ha desaparecido del diccionario, de nuestro vocabulario de todos los días. No, hablamos de amor. Vamos. Y posiblemente, y hablo de amor y no quiero referirme a fe, a religión o a creencias, también influye. Pero esa palabra amor, posiblemente todos estos traumas los atenúe. Esa sensación de dependerse de uno para entregarse a otro. El impulso de dar sin esperar, existe habitualmente entre los que se aman, sobre todo los progenitores, alcanza el punto máximo en la procreación. Cuando un hombre y una mujer tienen un hijo común, sienten que su misión en la vida se ha realizado. Que van a afrontar una serie de problemas, pero es una culminación. Y tú no lo has definido al final con la doble paternidad que significa ser abuelo. Tengo ganas de decir que el título más bonito de mi currículum es el de abuelo. Me gusta de todos. Yo creo que nos falta introducir ese elemento en la relación y posiblemente los traumas fuesen menores. Ciertamente, leyendo a algunos autores de gran autoridad, he tenido la percepción de que la vida se nos plantea como una perenne lucha por la supervivencia. Venimos bruscamente a un mundo hostil, cargados con un bagaje de traumas e insatisfacciones que se acrecienta a la medida que buscamos y encontramos nuestro sitio en ese medio ambiente adverso. Me cuesta un poco de trabajo admitirlo, quizás porque crea que el hombre está dotado de unos valores superiores, que tiene un destino a alcanzar, una meta que llegar, una misión que cumplir. Otra cosa es que no lo entienda, que la encuentre y que la cumpla. Y yo creo que este fracaso es el que tú lo describes cuando nos hablas de la negligencia emocional. ¿Cuán necesario es alcanzar ese equilibrio entre obligar y tolerar, corregir y castigar, enseñar o imponer? Yo también viví aquella época en la que lo que no estaba prohibido era obligatorio. Pero no sé por qué ni cómo encontramos una rendija que nos llevó a otro camino distinto. Luchamos sin armas
colaboramos a conseguir un mundo distinto, una sociedad en la que nos permitía vivir de otra manera. Posiblemente algunos de estos traumas que teníamos se nos quedaron en el camino con este cambio. Luchamos esperanzados por un sistema de apertura fuera de lo que teníamos y lo hemos vivido. Puede que nuestras frustraciones se acabaran con este modo. Sin embargo, y tú lo has citado también, tengo un poco de miedo. No sé si no nos habremos de pasada. Nos habremos pasado de frenada. Hemos saltado de la nada al todo, sin red y con un vacío en medio. ¿Que no podrá hacer nada? Estamos pasando al más absoluto albedrío, a la libertad infinita. De sufrir imposiciones a imponerlas. Esta situación a mí me parece un destilado amargo, erróneo, al hecho del aristotélico zoon politikon. El hombre es un ser político por naturaleza, por su sociedad, pero creo que este es un destilado mal fabricado. Quizás ese personalismo excesivo, ese yo personal a ultranza, que tú nos has explicado muy bien como narcisismo patológico, ese afán de quererlo todo aquí y ahora, sin límites y peor aún, sin aceptar reglas ni respetar derechos, puede ser también factor condicionante de gran cantidad de sinsabores y de frustraciones en los tiempos modernos. Y hoy, odierno, como solución recurrimos al psicólogo, como antaño recurríamos al confesor y a veces hasta al médico de familia. Has citado el hallazgo de Noeda. Me da la impresión de que este hallazgo, este suceso, marcó de una forma determinante tu propia vida. Ya nos has dicho que dejaste una serie de actividades profesionales para centrarte en documentarte sobre arqueología. Y nos dices en un sitio, yo lo traduzco a este lenguaje, te enamoraste de la belleza de las imágenes del mosaico de Noeda, que están hechas de piedra inerte, y de otra belleza andante y viviente a la que uniste tus destinos desde aquel momento. De ambas verdades del mosaico, pues, obtuviste buenos frutos y a las pruebas de remonto. Porque en efecto, sepamos, según tantos nombrecidos por sus cercanas Segóbrega, Ercábica, Valeriano, Noeda es un pequeño enclave en la Alcarria conquense. Pero en efecto, como ya nos han dicho y también el presentador, uno de los descubrimientos más destacados. Es uno de los mejores mosaicos que se han descubierto en todo el arco occidental mediterráneo. No solamente por su tamaño, grandísimo, sino por la belleza de sus imágenes, lujo decorativo y el gusto por la mitología clásica. He visto tu descripción del, del mosaico, he visto tu enfoque, porque no podemos evitar, los médicos vemos la realidad con los ojos, no sé si estigmatas, pero no miopes, de que a veces se nos deforma la realidad desde nuestro punto de vista por la deformación profesional. Creo que tú has visto mucho de ese mosaico desde tu punto de vista psicoanalítico. Yo lo he comentado con una arqueóloga y me ha dado otra versión. Y curiosamente, coincidís en el fondo y discrepáis en la forma. Es muy bonito. Las dos opiniones son preciosas para comentarla. Tengo la impresión de que leyendo tus escritos, que nos lo has enseñado antes, que Noeda vino a resultar el hijo material que trajiste a la Roma tardoimperial, desde la Roma tardoimperial al presente de los hijos de la carne. José Luis, mi consejo, no dejes de leer, no dejes de investigar, no dejes de escribir, no dejes de creer, no dejes de fantasear. Cuando ya nuestra primera vocación, la importante, la medicina, ha perdido vigencia, nuestra válvula de escape es para huir de la vacuidad y de la angustia del ya no ser, proyectar hacia afuera todo lo que tenemos dentro, lo que nos bulle por dentro. Aquí, José Luis, tienes un colectivo que te recibe como socio, que te abre sus puertas, que te espera tu colaboración para bien de todos. Bienvenido eres a la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Muchas gracias. Bueno, pues ya nada, para cerrar el acto, pues quiero dar las gracias al doctor Alberto Leire por su cercana presentación, al doctor Rueda Cuenca, sobre todo por su certera respuesta y sobre todo dar la enhorabuena pues, a nuestro ya nuevo asociado numerario, el doctor José Luis Sandoval, por su interesante discurso en el que ha hecho un recorrido completísimo a través de la ciencia y el arte, uniendo áreas del conocimiento tan dispares como el funcionamiento del cerebro, la arqueología, la mitología griega y los avances del psicoanálisis. Así que nada más, ya vamos a cerrar el
del acto. Entonces, bueno, como hacemos siempre, pues vamos a hacerte entrega del diploma que ya te señala como asociado numerario de Asemella. Estamos encantados de que formas parte de nuestra asociación y esperamos muchísimas colaboraciones contigo. Así que nada más, daros las gracias a todos por asistir a este acto tan interesante y vamos a entregarte el discurso. Buenas